Es básicamente la valoración, por un lado, y el análisis espacial por el otro, de los servicios ecosistémicos en humedales costeros. El esquema de la presentación va a ser de la siguiente manera: una breve introducción, descripción así también muy general de la metodología, los resultados así generales también de esta parte de la tesis doctoral, y finalmente las conclusiones. Entonces, bueno, a manera de introducción, los humedales en general, o sea, no nada más los costeros, son sistemas de transición entre lo terrestre y lo acuático, cuyos límites entre ambas fases pueden variar temporalmente. Y esta variación hace que se complique bastante tener una definición general, ¿no?, de humedal, o universal, ¿no?, de humedal. Sin embargo, aquí en México, en la Ley de Aguas Nacionales, se cuenta con una definición en la que se trató de incluir diferentes tipos de humedales, tanto de alta montaña como costeros, ¿no?, como por ejemplo los manglares. Es decir, o sea, aquí en México se cuenta con una definición, aunque no es tan amplia, pero bueno, contamos con una definición. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más productivos del planeta, ya que soportan una gran diversidad biológica que depende principalmente de la estructura y de los procesos que se llevan a cabo en los humedales, desde donde se derivan lo que llamamos servicios ecosistémicos, que los definen como los beneficios que obtienen las poblaciones de los ecosistemas, ¿no? Así una definición muy, muy general. Con respecto a los humedales, los servicios ecosistémicos, bueno, podemos resaltar algunos, ¿no?, como actividades recreativas que se llevan a cabo en ellos, protección contra inundaciones y tormentas, la propia diversidad, ¿no?, del humedal, suministro de agua y calidad de agua, ¿no? Y bueno, a pesar de que actualmente a nivel mundial se le da una importancia para conservar estos ecosistemas, estos se encuentran bajo una fuerte presión antropogénica, principalmente por los cambios de uso de suelo. Es decir, han sufrido transformaciones, principalmente por la expansión urbana y la agricultura, y se han visto modificados, ¿no?, los humedales en general, ¿no? Se dice que se han perdido aproximadamente 50% de los humedales originales en el mundo, es decir, han sufrido modificaciones, ¿no?, en algunas partes de sus funciones. Y bueno, algunos autores señalan que estos impactos se deben principalmente a que no tienen un valor definido para la sociedad, y muchas veces tienen un valor negativo, ¿no?, porque como las poblaciones que viven cerca de los humedales se quejan muchas veces de los mosquitos y eso, y entonces dicen, pues que modifiquen el humedal y a nosotros no nos importa. Entonces, en parte, para revertir esta tendencia de degradación, surge, por un lado, la valoración económica de los servicios ecosistémicos, y por otro, los sistemas de información geográfica, principalmente para representarlos, o sea, los valores espacialmente, y que sirvan como una herramienta para conservar los humedales, es decir, ubicar las zonas con más altos valores y que sean esas zonas prioritarias a conservación. Entonces, ¿cuál es la fotografía así con respecto a histórica, ¿no?, con respecto a los servicios ecosistémicos? Bueno, el concepto así de servicio ecosistémico lo empezamos a leer en los 60s, con la publicación de Odum y Odum en el 72. Posteriormente, en los 90s, hay un crecimiento importante ya en lo que se refiere a la valoración de los servicios ecosistémicos en general, no específicamente en humedales. Y bueno, el trabajo que resalta, sí, que es el parteaguas en la valoración económica, es el de Constanza y colaboradores en el 97, en donde hacen una publicación, definen biotopos y los valoran económicamente a nivel mundial, ¿no? Y lo publican en Nature, y entonces es así como la revolución, ¿no?, en cuanto a economía ambiental. Específicamente en México, estudios en humedales hay bien poquitos, y todos se han enfocado principalmente a evaluar
los servicios ecosistémicos que se derivan del manglar, ¿no? Principalmente, así han sido muy específicos en el manglar. Y bueno, ya actualmente, o recientemente, se ha incorporado lo que es el análisis espacial en la evaluación, ¿no? de estos valores. Y bueno, estos tres autores los pongo aquí, o estos tres trabajos, porque nosotros nos basamos en estos trabajos, principalmente porque utilizaron la misma metodología que nosotros, y pues básicamente por la metodología, ¿no? y incorporar el análisis espacial y los servicios ecosistémicos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo así general de la investigación? Pues como decía en el título, ¿no? Valorar económicamente los servicios ecosistémicos en los humedales costeros distribuidos en la zona costera del sur de Sinaloa. Aquí tenemos el área de estudio, un poco para que se ubiquen los que no conocen por allá el norte. Aquí está Sinaloa y nosotros nos enfocamos nada más en esta parte sur, ¿no? que está representada aquí. El área de estudio se localiza, como digo, en la parte sur, contando con aproximadamente 120 kilómetros de línea de costa, limitando al norte con Mazatlán y al sur con Teacapán. Esta partecita, bueno, lo azul son los principales humedales costeros que tenemos en esta zona. Esta zona, que le decía hace rato a Liber, pertenece a Marismas Nacionales, que es una área natural protegida, y bueno, pero acá está Nayarit, que es en donde tienen más manglar, ¿no? Entonces, lo que queríamos nosotros ver en o que nos interesaba, una era definir los tipos de humedales que teníamos, y la otra era darle el valor. Pero también el gobierno federal, a través de Fonatur, tiene planeado un desarrollo ahí donde está el circulito rojo, que le llaman Centro Integralmente Planeado. Ya le cambiaron de nombre, ahora se llama Playa Espíritu. Y bueno, va a ser un desarrollo bastante grande, va a estar a lo largo de 12 kilómetros de playa, 10,000 cuartos, campos de golf, no sé, una inversión bastante fuerte. Entonces a nosotros nos interesaba ver, en caso de que se llegue a hacer este desarrollo, cómo podría influir en los valores que nosotros obtuviéramos aquí cerca, ¿no? del desarrollo. Es decir, si nosotros tenemos valores altos aquí, pues se puede argumentar que esto va a hacer que estos valores disminuyan, ¿no? Un poco así para ubicar las zonas de más alto valor, menos valor, ¿no? Y relacionarla con el centro integralmente planeado. Pues creo que no se me va nada del área de estudio. Si tienen dudas, pues me preguntan, ¿no? Porque como no conocen allá. La metodología, la primera parte fue como la de percepción remota, que fue definir los tipos de cobertura que teníamos nosotros en esa zona, principalmente los subtipos de humedales y los usos de suelo. Y entonces utilizamos dos imágenes de satélite, una para el 2000 y otra para el 2010, para cumplir con la última parte de la investigación. Entonces lo llevamos a cabo por medio de imágenes de satélite, Landsat-TM. El procesamiento, bueno, pues se hizo con un programa que se llama Idrisi, y finalmente el diseño de los mapas con ArcGIS. Y entonces obtuvimos los tipos de coberturas y usos de suelo. Una vez que teníamos eso, se llevó a cabo un metaanálisis, que el metaanálisis es, así a nivel general, es una revisión cuantitativa de la literatura. En este caso era literatura relacionada a valoración en humedales. A partir de este metaanálisis se definieron los servicios ecosistémicos. Corrimos un modelo básico de metaregresión, que bueno, los economistas le llaman así, modelo básico de metaregresión, pero no es más que una regresión múltiple, ¿no? ¿Esto por qué lo hicimos? Bueno, para definir las variables estadísticamente significativas en explicar la variación en el valor. O sea, nos interesaba ver qué variables exploratorias estaban haciendo que variara
el valor y un poco para sustentar los dos métodos que utilizamos posteriormente, que es la transferencia de valores. Obtuvimos el valor o el valor desglosado por cada cobertura, es decir, por cada tipo de humedal, y finalmente el valor económico total, ¿no? Que es lo que nos interesaba saber para esta región, qué valor tiene, ¿no? O sea, qué valor nos están dando los servicios ambientales o ecosistémicos. Y finalmente se hizo un análisis de tendencias de cambio con las dos coberturas o mapas de cobertura. Estimamos el cambio, o sea, cómo estaba cambiando, por ejemplo, el manglar, teníamos en el 2000 y qué cambios había presentado en el 2010 y eso, qué efecto tenía en el valor, ¿no?, económico de esa cobertura. Aquí me voy a clavar un poquito en el esquema para la valoración, que es lo que más sobresale de esta investigación. Como les decía, realizamos un metaanálisis, hicimos la transferencia de valores y finalmente obtuvimos el valor económico total. ¿Cómo hicimos el metaanálisis? Bueno, el punto de partida fue la base de datos generada por Germán-Dee y colaboradores. Tuve la oportunidad de estar en una estancia con Germán-Dee y me proporcionó una base de datos de alrededor de 450 observaciones o datos de valoración. Y ya lo que hicimos nosotros fue adaptarla a los humedales costeros del sur de Sinaloa. Y nos quedamos, de esas 450 observaciones, nos quedamos nada más con 152 observaciones, o sea, 152 datos de valor, ¿no?, de servicios ambientales. Y como les decía, se corrió un modelo básico de metaregresión para ver las fuentes de variación y después aplicar el método de transferencia de valores. ¿En qué consiste la transferencia de valores? Pues es muy sencillo, ¿no? O sea, se estima el valor de un servicio ecosistémico en el área de estudio, en este caso el sur de Sinaloa, simplemente transfiriendo los valores estimados en uno o más estudios primarios, que así le llaman en inglés, es decir, de la base de datos, ¿no? O sea, nosotros la adaptamos esa base de datos y fuimos transfiriendo los valores, ¿no?, adaptarlos, ¿no?, a nuestra área de estudio. ¿Por qué lo utilizamos este método que es bastante criticable, ¿no?, por la transferencia que haces así de los valores? Bueno, una, que es práctico, ¿no?, cuando no se cuenta con suficiente información, que era nuestro caso, y la dos es que no teníamos dinero, ¿no?, para ir a hacer encuestas al campo. O sea, no podíamos salir al campo porque no teníamos dinero, ¿no? Entonces, mi director me dijo, pues búscate un método que no necesites lana, y bueno, pues utilizamos la transferencia de valores. Y ya finalmente se obtuvo el valor económico total, que se hace mediante esta fórmula muy sencilla. Por un lado son las hectáreas, se calculan las hectáreas por cada tipo de humedal y se multiplican por el valor, ¿no?, que lo tenemos en dólares por hectárea por año, y así obtenemos el valor económico total. Entonces, como les decía, en la metodología utilizamos dos métodos de transferencia de valores. El primero fue simplemente transferir los valores, como les decía, de la base de datos a los humedales de Sinaloa. Y bueno, como les decía, lo primero era tener la tipología, o sea, los tipos de humedales que teníamos en esta zona, que son básicamente los más importantes. Es en azul, bueno, está la clase litoral, perdón que esté en inglés, pero como ya se publicó y eso, pues ya los dejé así, pero una disculpa. Está la clase litoral, que es básicamente las playas, que no se ve aquí, ¿no?, por la escala. Las lagunas costeras, que están en azul, marisma, el manglar, que es lo rojo, y le incorporamos, y los ríos, ¿no? Esos cuatro, las lagunas, las marismas, manglar y los ríos, fueron nuestros 4 humedales con los que trabajamos, ¿no?
Y también incorporamos las granjas de acuacultura como un humedal artificial. Y bueno, todo lo demás lo enmascaramos, ¿no?, en otro tipo de cobertura, y las ciudades, ¿no? Aquí es importante recalcar que nos basamos en un esquema de clasificación de uno de mis sinodales, y por eso tiene estos nombres, ¿no? Si se fijan, marisma, bueno, en inglés está diferente, ¿no? Pero bueno, la clase marisma, en la clase marisma entra tanto manglar como marisma, ¿no? Pero él le pone un nombre de ecotopo, fondo no consolidado, ¿no? Pero la marisma en realidad incluye a los dos, ¿no? Nada más que aquí los voy a tratar de separar así nada más para fines prácticos. Aquí tenemos las superficies, y como se pueden dar cuenta, las lagunas costeras y las marismas, que es MNC, son los humedales más importantes en términos de superficie. Y bueno, el manglar también, ¿no?, con 9.800 hectáreas, ¿no? Esto es nada más para, como les decía, se tenían que definir las hectáreas y ya de ahí darle el valor. Esto es nada más para ver un poco los datos de esta base de datos de Germán-Dee. Nosotros la adaptamos y tenemos datos principalmente que provienen de Asia, o sea, trabajos de valoración. Contamos con 71 observaciones que vienen de Asia, Norteamérica y Europa, más o menos representado, África y Sudamérica, y Australia, si se dan cuenta, pues nada más tenemos cuatro observaciones. Y aquí es importante porque el filtro que hicimos, o sea, de Asia principalmente son de manglar, ¿no?, y que nosotros en nuestra área de estudio también es uno de los humedales más importantes. Y bueno, ahí está más o menos la distribución espacial de aunque no se ven los 71 puntitos en Asia, pero bueno, son 71 observaciones. ¿Qué información tenía esta base de datos? Es como un resumen esto, porque tenía muchísima información. El lugar en donde hicieron el estudio, el autor. Esto es aquí en Laguna de Término, ¿no?, de los pocos estudios que hay aquí en México de valoración. El tipo de humedal que valoraron, les interesaba ver el tamaño del humedal, porque a lo mejor el tamaño, dependiendo del tamaño, puede variar el valor que le está dando la población, ¿no?, alrededor. La población, ¿no?, alrededor de este humedal, el Producto Interno Bruto per cápita, el método que utilizaron y el servicio ambiental que evaluaron, ¿no? Y bueno, los datos están, cuando a mí me dieron la base de datos, estaban estandarizados, como para poder compararlos los datos. Los estandarizaron como los economistas con diferentes metodologías, estandarizan los datos. Están estandarizados al 2003, ¿no?, a dólares del 2003, y ya después nosotros los estandarizamos. La primera parte de la investigación fue en dólares del 2003 y después lo actualizamos al 2007. Pero básicamente esta es la información más importante, ¿no?, de la base de datos. Entonces, al final, para que no se pierdan mucho, lo que nos interesa, al final de cuentas, es este valor, ¿no? Este valor es el que nosotros estamos transfiriendo a nuestros humedales, ¿no?, en el sur de Sinaloa. Este gráfico, bueno, está en escala logarítmica. Si se fijan, ahí está estandarizado al 2003, y es nada más para que vean que en Europa es en donde se le da más valor a los servicios ambientales proporcionados por los humedales. Y bueno, África y Sudamérica se dan cuenta que la barra está un poquito más hacia... Entonces, hay una diferencia se puede decir, entre la conciencia, o no sé cómo decirle, de la gente, de cómo darle el valor, ¿no?, económico a los servicios ambientales. Aquí está el modelito básico de metaregresión, que no es más que una regresión múltiple. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos interesaba definir las variables estadísticamente significativas en explicar los cambios en los valores, ¿no?, que es la variable dependiente
es el logaritmo natural de los valores de los humedales, ¿no? O sea, las 152 observaciones con las que nos quedamos. Y las variables exploratorias se dividieron en 3 categorías: características del estudio, en donde incorporamos el año de publicación, un poco para ver si en los 70s le habían dado un valor diferente a los 80s y cómo esto podía influir en los valores, ¿no? El método, que dependiendo del método puede variar, ¿no? Hacer que varíe el valor. El tipo de humedal, el tamaño del humedal, los servicios ecosistémicos y por último las características del contexto, o sea, el Producto Interno Bruto y la densidad poblacional, cómo estaban influyendo en esas 152 observaciones. Y lo que encontramos fue que el método de valoración contingente es una variable estadísticamente positiva y estadísticamente significativa, ¿no?, en explicar estas variaciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo el coeficiente? Que cuando utilicemos nosotros el método de valoración contingente, nos va a dar valores más altos que al utilizar otros métodos. Y bueno, esto es importante porque el método de valoración contingente es el que más se utiliza, ¿no?, en la valoración de los servicios ambientales. El tamaño del humedal también es significativo, aunque es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo ese símbolo negativo? Es que los valores por unidad de área son bajos en humedales con una mayor extensión. Es decir, la gente le está dando un valor más alto a humedales más pequeñitos que a los más grandes. A lo mejor en el sentido de que como ya se va a acabar, ¿no?, el humedal, pues le dan un valor más alto, ¿no?, que a uno ya que está más grandote. Y algo bien importante y que ya lo veíamos venir es el Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? O sea, dependiendo del PIB, la gente le va a dar un valor más alto, ¿no? Como veíamos en Europa, los valores que le da la gente a los humedales es más alto que en Sudamérica o en África, ¿no? Entonces, esto como que nos da ya una idea de las variables, ¿no?, que están haciendo que nuestro valor varíe. Y esto lo hicimos pues simplemente como para sustentar la transferencia ya sabemos esto, ahora vamos a transferir los valores, ¿no? Y aquí están ya los valores por tipo de humedal y servicio ecosistémico. Se derivaron 9 servicios ambientales de esta base de datos, que los tenemos en esta columna, y aquí tenemos los 4 humedales, ¿no?, que les decía que fueron los que estudiamos. Cada cuadrito de estos representa el valor promedio, ¿no?, o sea, de esta cobertura con este servicio ambiental, ¿no? Y ese valor puede provenir de una o más estimaciones reportadas en la base de datos. Y como se pueden dar cuenta, hay bastantes huecos, ¿no? Por ejemplo, las lagunas costeras, no hay datos en que se hayan valorado los servicios. A pesar de que son súper importantes, no hay datos, ¿no? En marisma sí hay, los otros 3 humedales están más representados, ¿no? Pero las lagunas está subvalorada, ¿no? Entonces, ¿qué resalta de esta tablita? Bueno, pues que el servicio ambiental con el valor más alto, derivado de esta base de datos, es la protección contra inundaciones y tormentas. Y los humedales que nos salieron con el valor más alto también son las marismas y los ríos, ¿no?, con alrededor de $40,000 por hectárea por año, ¿no? Entonces, algo importante son los huecos, ¿no?, porque fue así como la discusión, ¿no?, porque las lagunas están muy poco representadas y las marismas, ¡fum!, se nos suben, ¿no? Aquí ya tenemos otra tablita donde están nuevamente los humedales, el valor anual derivado de la tabla anterior, las hectáreas que las habíamos calculado. Entonces, para calcular el valor económico total, multiplicas esto por esto y haces la sumatoria y entonces ya se obtiene el valor económico total que nos están brindando los servicios ambientales
de alrededor de 1,000 millones de dólares, del 2003, ¿no?, al año. Se pueden dar que la desviación estándar está, pero bueno, puede ser 600, ¿no?, 600 millones de dólares. Y esto, yo me puse a buscar, a comparar este dato, porque pues así en los seminarios lo daba y decían, ay, pero ¿a poco tanto, no? Y de verdad que está leve, ¿eh? O sea, no sé, Constanza, el que les platicaba del 97, actualizó sus datos al 2011, y por ejemplo, en manglar, el valor que él le daba eran $20,000, ¿no?, por hectárea por año, y en el 2011 subió como a $180,000 por hectárea. Es decir, como que la gente le está dando más valor porque se están perdiendo, ¿no?, esos ecosistemas. Pues esta es una estimación, ¿no?, nada más, o sea, no es un dato así que puedas tú, es nada más una estimación que nos sirve, ¿no? Sin embargo, como les decía, las lagunas costeras, a pesar de ser un humedal importante en términos de superficie, o sea, porque tenemos muchas lagunas costeras ahí en Sinaloa, están subvaloradas, ¿no?, económicamente por la limitada disponibilidad de datos de valoración. Entonces, por lo tanto, las estimaciones, o sea, esta estimación obtenida, podemos considerarla como el valor mínimo, ¿no?, que están aportando los servicios ambientales en esta región, ¿no? Porque pues no se están contabilizando algunos servicios ambientales, principalmente de las lagunas, ¿no? Aquí está lo espacial, que nos interesaba representar estos valores espacialmente y ubicar las zonas de más y menos valor, ¿no? Entonces, lo que hicimos, para los que no están relacionados a los SIG, hicimos como cuadritos, no sé si ven los cuadritos, de 100 hectáreas, y los valores que caían ahí los sumamos, y entonces ya es el color del cuadrito, ¿no? Esto se utiliza para hacer agregaciones, ¿no?, y no nada más desplegar así los valores tal cual, sino que le vas haciendo sumatorias en las 100 hectáreas, y nos salió esto, ¿no? Aquí están los municipios del sur de Sinaloa. Los rojos es más valor y hacia los verdes es menos valor, ¿no? Entonces, pues nosotros definimos esta zona, que son las marismas nacionales, como la zona con mayor valor, ¿no? Y esto nos sirve un poco para argumentar que no, o sea, que en caso de que se lleve a cabo ese desarrollo, pues puede afectar estos valores, ¿no?, porque está bien cerca, ¿no?, el desarrollo. Entonces, esto fue el análisis espacial. Y bueno, ya así, para no aburrirlos tanto, aquí está el otro método, que igual es transferencia de valores, pero utilizando una función metaanalítica de transferencia. Estos son términos de los economistas ambientales. ¿Y qué hace esta función? Bueno, estima el valor a partir de resultados de múltiples estudios, es decir, de la base de datos, pero además le puedes integrar variables de contexto del área de estudio, ¿no? Entonces, como que esta es un poco más, o sea, la utilizan más, ¿no? No nada más la transferencia, sino a través de una función tú determinas el valor, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos aquí? Nuevamente, ¿no? La tipología, pero ahora no nada más para el 2010, sino nos fuimos atrás, al 2000, y además incorporamos la agricultura, ¿no?, que está en naranjita, ¿no?, un poco para ver si había tenido algún impacto la agricultura, ¿no?, en los cambios. Aquí tenemos las superficies o las áreas totales en hectáreas, litoral, los 4 humedales, los estanques, lo urbano y la agricultura, ¿no? Y bueno, el resto eran coberturas terrestres. Entonces aquí nada más resalta, o sea, el litoral como que no le tomamos mucha importancia porque no teníamos valores, ¿no?, de playa. Porque me dijeron, no, si te metes a valores de playa es casi otra tesis doctoral, ¿no?, porque sí hay mucha información, ¿no? Entonces esa como que lo descartamos, ¿no?, las playas. Entonces lo que resalta aquí es que hubo un cambio, si se fijan, o una pérdida en cobertura de manglar y de agricultura. O sea, es decir, la agricultura disminuyó
Pero lo más importante aquí, o lo que nos interesaba más a nosotros, es que el manglar, ¿no? O sea, tuvimos una pérdida de 1.500 hectáreas, que pues es un número representativo, ¿no? O sea, representa el 14%, ¿no? de cambio. Entonces, nos interesaba ver cómo estos cambios en hectáreas podían influir en el valor, ¿no? Esta es la función metaanalítica, que es muy similar a la metaregresión, pero bueno, las variables exploratorias que nos salieron en la metaregresión, nosotros nada más esas las incorporamos en esta función y además le incorporamos el Producto Interno Bruto local, como para ver cómo variaban los valores. Esta función se aplicó a cada uno de los tipos de humedales y finalmente se obtuvo el valor económico promedio por tipo de cobertura, ahora estandarizados al 2007 por hectárea por año. Y aquí los tenemos. Las lagunas costeras subieron un poquito de valor. Antes teníamos $100 y aquí tenemos 400. Y nuevamente están las marismas como el humedal más valorado, seguido de los ríos y después de las manglares. Y aquí tenemos las diferencias ya en el valor, ¿no? Tenemos aquí los 4 humedales, el flujo total en el 2000 y en el 2010. Y obviamente como hubo una disminución en hectáreas de manglar, pues también hay una pérdida de valor, ¿no? Por esa pérdida en hectáreas, ¿no? De alrededor de 2 millones de dólares. Sin embargo, si lo vemos así a nivel global, aquí están los totales para el 2000 y el total para el 2010. Y si se fijan, hay un incremento en el valor, ¿no? Y eso se debe a los incrementos en superficie, principalmente en las marismas, ¿no? Y al valor tan alto que le están dando a las marismas, ¿no? La gente. Entonces, a nivel global hay un incremento, ¿no? Entonces, ¿cómo discuten esto con los conservacionistas? Porque el conservacionista te puede decir, bueno, pues friégate el manglar, pero de todas maneras la marisma te está dando más valor, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso fue lo que nos hizo así como decir, bueno, a ver cómo les decimos, ¿no? Y además otra es que la gente creía que iba a salir el manglar como el humedal más valorado, ¿no? Por ser así como lo que más conoce la gente. Y al final salieron las marismas, ¿no? Y aquí nuevamente está el análisis, otra vez con las cuadriculitas. Tenemos el 2000, el 2010, y estas son las pérdidas y ganancias, ¿no? Ya durante el periodo. Y bueno, los verdes nuevamente son menos valor y los rojos son hacia un valor más alto. Y bueno, aquí se pueden definir, por ejemplo, esta zona que tiene más verdes como la zona con menor valor económico, y la del sur pues ya nos había salido en la primera parte de la investigación como la zona con un valor más alto, ¿no? Entonces, pues ya hasta aquí, ya no quise agregar más para no cansarlo, pero bueno, ya sí a manera de conclusiones, nosotros decimos que la percepción remota y los sistemas de información geográfica, en combinación con este método de transferencia de valores, pueden ser útiles, por un lado, la percepción remota y los SIG para definir los tipos de cobertura, y la transferencia de valores para proporcionar estimaciones, sobre todo de referencia, ¿no? Porque no había nada en esa zona, ¿no? De Sinaloa, entonces pues sirve como para estimaciones de referencia. Pues de acuerdo al método empleado, al menos $1,000 millones con su desviación estándar es el beneficio que obtienen de los humedales las comunidades en esta región. Como les decía, ¿no? La tendencia general negativa del manglar fue quizás el cambio más importante durante el periodo de estudio, considerando este humedal como más vulnerable, ¿no? a cambios, sobre todo de futuros proyectos, ¿no? De desarrollo en la región. Y las marismas, como les decía, incluyen tanto a las marismas o el ecotopo fondo no consolidado como al manglar,
pues consideramos que es un humedal de gran importancia, ¿no? en esta región, no solo por su extensión, sino por el valor que le están dando, ¿no? a las marismas. Y ya por último, pues nosotros consideramos que en general los valores o las estimaciones generadas en esta investigación ilustran así de una manera bastante, o sea, no nada más espacial, sino la estimación en sí de la equivalencia monetaria que pueden tener los humedales en relación a los servicios ambientales que prestan, ¿no? Y además representan las estimaciones iniciales del costo que supondría si quitan la marisma si modifican la marisma o el manglar, ¿no? Y pues ya, creo que ya